La cultura era la musa del domingo, sentados en un sofá, frente a un texto, a una ventana y un café amargo, solíamos conectarnos por una señal inconfundible, el botón rojo, el dial presto y esa nostalgia que traía la radio en épocas pasadas, cuando ocupaba un puesto especial en la sala del hogar. Sonaban las notas del piano. Álvaro Gómez Zafra anunciaba un nuevo capítulo de este programa y de repente su arquitecto aparecía. La voz de Norberto Vallejo, tono grave, voz gruesa, pero amistosa, cálida, nos saludaba desde Chapinero, con un lema inconfundible: cuando uno lee un libro, uno no vuelve a ser el mismo. El programa no era solo un culto a la lectura, a la incomodidad del otro y del individuo mismo, cuestionándose junto al autor, conceptos que popularmente polulaban como mariposas por el dial. Fue el epicentro de grandes gestas en el país, apoyando comunidades aisladas, llevando esa pasión del libro a otras regiones donde lloverán libros en La Guajira, pasando por acciones educativas en la cárcel, El Buen Pastor y mucho, pero mucho más. Pues maestro, para mí realmente es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a este espacio humilde, pero muy sentido de divulgación cultural. ¿Cómo estás? Bien, bien, Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que haya este tipo de conexiones para hablar de lo que nos gusta, de libros, de la importancia del libro y cuál es su influencia en el acontecer diario de una persona, la importancia de ese aparatico que tiene hojas y que nos lleva a, bueno, a llegar a mundos desconocidos y que nos lleva a explorar la fantasía hasta el punto de que, bueno, puede cambiar, ¿no? Dependiendo de lo que estemos leyendo. Pues maestro, este año la verdad lamenté el silencio de esa señal que dejé de escribir, que marcó mi corazón y el corazón de muchas personas que nos conectamos por más de una década a ese espacio cultural que nos brindó una mirada diferente del mundo. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándote cómo fue para ti ese cambio, ¿no? 12 años o más al frente de un programa tan bello, con muchas emociones, y que en un momento tan difícil que vive el país con el periodismo dicen, hermano, no va más. ¿Cómo fue eso para ti? Eso fue un baldado de agua fría, indudablemente. Yo tenía más o menos sospechas de que algo estaba andando mal, de que algo se estaba cocinando, como decimos en el mundo popular. Y pues digamos que hice el ejercicio de hacerme una especie de autoexamen de cómo sería yo sin el programa. Y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Fue el 16 de febrero que dejamos de salir al aire, ya hace un año. Y pues mucho guayabo, claro, mucho guayabo, porque este era el único programa que se convirtió en un punto de referencia para los oyentes, para los que nos seguían constantemente cada 8 días, a las 8 de la noche, ya después este romanticismo del cual fuimos afortunados, pues se convirtió a la larga en una especie de comodín, debido a que usted sabe que en este país lo más importante es el partido de fútbol Millonarios Nacional. Entonces, esto nos cambiaba constantemente el horario de emisión, pero nunca bajamos las defensas para continuar con este proyecto tan bonito, un proyecto en el que se aprendió mucho, un proyecto en el que se llegó a muchos lugares del país, independientemente de los escritores nacionales e internacionales que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Maestro, y para contarle un poco a la gente, yo voy a contar un caso particular que pasó en mi familia. Me acuerdo cuando Domingo Cárdenas Plata, un tío,
iba a salir en el programa. Y eso se volvió en las familias que, pues que obviamente iban a tener a alguien en tu programa, era increíble porque todos se conectaban, había esa, no sé, esa nostalgia por volver a la radio, ¿no? La radio que ocupaba un lugar central en la sala. Y me acuerdo mucho como tías, primos, todo el mundo se conectó y escuchar a las personas enaltecer el gusto a la palabra, ¿no? Independientemente de a lo que se dediquen y si se van por el lado de la política, del humor, como fue el caso de Domingo, pero esa belleza de enaltecer al otro, ¿te ha hecho falta en tu diario vivir? Claro, obvio, obvio, porque esto era una conversación eh, dominguera, Ujú. una conversación más que una entrevista, y era en la que uno se dedicaba pues a difundir y aprovechar a interpretar más que contemplar los contenidos de los libros que se convirtieron en un mundo eh, eh, gigante en unas ondas tan pequeñas que llegaban a todas partes del país. Se recibieron inclusive reportes de sintonía de otras partes del mundo, Argentina, México, España. Se hace mucha falta, desde luego, porque eran 12 años en los que manteníamos informados a nuestra audiencia y a los trasnochadores, por decir algo, de qué es lo que estaba pasando en el mundo editorial. Eh, bueno, pues mucha nostalgia, mucho guayao, y la despedida fue muy triste porque a pesar de que tenía esa sospecha de que algo iba a pasar, pues me cogió, como se dice vulgarmente, con los pantalones abajo, porque Ay, no digas. en un momento que no teníamos idea de que esto se iba a acabar. Yo sabía que tenía un año más y ya apenas iban 4 meses cuando me dijeron, ya está terminado su contrato. Bueno, eso, pues no soy el primero que sufre eso. Somos miles de colombianos en diferentes artes, en diferentes labores, les ha pasado lo mismo. Y en este caso de los medios de comunicación, pues imagínense, esto ocurrió en toda parte. Yo me acuerdo en una entrevista que tú comentaste algo muy interesante que puede que mucha gente no conozca. Y es que tú siempre que salías de la casa al trabajo, vivías por ahí cerca, te llevabas 3 libros y uno de esos libros lo dejabas en un paradero de bus. Cuéntanos qué historias acontecieron en esos momentos. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué despertaban la gente? Pues mire que lo que acaba usted de decir, nadie se dio cuenta de quién era. Pues el objetivo era ese, ¿no? Era como el fantasma de los libros. Sí, los ¿Sí? libros. Entonces yo lo que hacía era irme pues yo me iba a pie de mi casa a la oficina y dejaba siempre un libro en el paradero. La reacción de la gente era muy cómica, también de muchas sorpresas, porque si habían 3 o 4 personas, las 4 personas estaban mirando el libro y no sabían qué hacer. Y yo, este man tiró ese libro ahí, pero ¿por qué? Entonces, yo no me imagino, me hubiera gustado la historia detrás de cómo fue la reacción, qué hablaban, quién se queda con el libro, o en definitiva dejan el libro ahí porque te lo dijo ahí. Es una forma simpática y humorística de también difundir cultura, hombre. Es que hay muchos espacios, mira, los buses, hombre, bueno, el programa que tiene la alcaldía conmigo al aire, pues Ah, es sí. espectacular, totalmente espectacular. Yo me cogió en este momento en Manizales y es una cosa que tengo en la cabeza que voy a llevar a cabo cuando tenga la oportunidad, y es regalar el libro en el bus. Y la gente se caracteriza porque todavía existe mucha cultura de la movilidad. Usted toma la bicicleta, buenos días, buenas tardes, siga, por favor me bajan el mandadero, y aprovechando esa coyuntura de lo que es la cultura ciudadana, pues aprovecharlo. Y entonces vale la pena hacer ese ejercicio de dejar un libro en el puesto. En el puesto. Me avisas cuando estés por acá en Bogotá y si yo puedo poner mi granito de arena, yo puedo grabarte y te dejo el contenido a ti para tus redes sociales, apoyando obviamente
a los gestores culturales, que siento que es algo muy pesado, igual que el periodismo, ¿no? ¿Cómo has visto, jue madre, esa crisis que viven los medios? ¿Será que están condenados a manejar un formato muy tradicional, que no se aventuran a hacer otras cosas que los creadores de contenido a veces se los llevan por delante? Los medios de comunicación están pasando por un momento de crisis, eso es innegable, de crisis para lo bien, no para lo mal. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que tenemos que hacer es que los medios de comunicación se tienen que ajustar a las necesidades. En este caso, pues esa unión de lo que tiene que ver las redes sociales, la inteligencia artificial con el periodismo. Por el contrario, la aparición del Twitter, del Twitter que conocemos todos, del Facebook, del TikTok, del Instagram, todo esto puede, bien manejado, mejorar, al contrario, la calidad de los contenidos. Y no utilizarlo como el facilismo del pegar y colocar, del, del, de que yo lo encuentro más fácil, me voy por Wikipedia. No, no creo que esta es la oportunidad para profundizar más sobre los contenidos. Tenemos, imagínense, hace 20, 30 años con esta tecnología, ¿dónde estaríamos? Mm, Estaríamos organizados, ¿cierto? Porque recuerde usted que antes la radio se hacía con la biblioteca. Sí, aquí no había Wikipedia. ¿Sí me entiende? Nosotros teníamos que acudir como buenos periodistas, ir a la biblioteca y profundizar más sobre el asunto e investigar. Y eso ahora, imagínense si estas herramientas las hubiéramos tenido antes, yo creo que estaríamos unos 50 años más adelante. ¿Te has aventurado en algún momento a utilizar herramientas para crear contenido cultural? Porque al menos yo siento, pues una percepción mía, pero cada vez hay menos periodistas culturales que uno dice, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, hombre, en mi caso es pereza mental. Yo estoy muy quedado con las redes sociales, súper quedado, porque tengo un proyecto para iniciar en lo que se llama podcast y ya grabé el primer podcast. Lo que pasa es que no lo he subido todavía porque pues le falta mucho, un poquito más de calidad. Esto fue una especie de experimento, pero sin duda alguna yo estoy obligado a estudiar más sobre las redes sociales y sobre la inteligencia artificial, porque son las herramientas más, hemos dicho, propias para hacer usted lo que quiera. Una cosa bien profesional. Por eso no me he atrevido a empezar a hacer mi programa de libros. También hay un acercamiento con la radio pública. Es posible que el programa vaya a la Radio Nacional, ya hubo unos acercamientos, falta es materializar eso y desde luego que ahora que estoy hablando de los medios públicos, son los únicos que difunden cultura, hay que decir la verdad. Usted escucha la Radio Nacional y usted escucha lo que escuchábamos hace 30, 40 años cuando existía, por ejemplo, Monitor en Caracol Radio. Eh, yo creo que la Radio Nacional lo ha estado apuntando a lo que es la cultura y hemos encontrado programas de una diversidad inmensa. Allá está, por ejemplo, Diana Uribe con su podcast de la historia. Qué bueno eso. Y pues yo aspiro que muy pronto esté yo con el Club de Lectura, pero como la República del Libro. Esa es la denominación. Y no podemos, o sea, desafortunadamente, aún siguen los medios de comunicación rezagados a abrir el espacio a la cultura. Eso sí es innegable porque, digamos, teniendo en cuenta que ese espectro de la cultura es muy amplio, estamos hablando de cine, estamos hablando de teatro, estamos hablando de música, de conciertos, de artes plásticas, pero la literatura es el patito feo, que siempre lo tienen de último, ¿no? Y los medios no le apuntan. ¿Por qué? Porque también hay
hay una lectura muy mal hecha cuando se habla de literatura. Todos piensan que siempre es novela. ¿Entiendes? Entonces, la gente todavía tiene ese temor de que cuando usted dice libros, entonces ya libros igual a literatura, literatura igual a poesía, igual a ensayo, igual a novela. No, o sea, el espectro es amplísimo, es geopolítica, es filosofía, es historia, es música, es deporte, es cine. Nunca lo pudieron entender los medios de comunicación. Y valga la pena citar acá una frase que me dijo un alto funcionario de un medio de comunicación, insistiendo en la necesidad de tener espacios como estos, que por qué no le apostábamos a un programa que hablara de reseñar a libros. Pues eso es imposible, hombre, no sueñe tanto, es que la cultura no vende. Entonces, todavía se sigue con ese celo, con esa desconfianza de dejar a la cultura como un comodín en los programas donde existe la posibilidad de reseñar libros. De hecho, eso me acuerdo una frase que también dijiste en una entrevista que es, no tenemos que esperar siempre a que llegue la feria del libro para que la gente se acerque pues a los libros, a la literatura, digamos, a hablar. Y me acordé de hace un año que fui a la Filbo y me metí por esos pasillos así angostos, angostos, jue madre, y descubrí un lugar de declamación de poesía que era a modo de hip hop y la gente improvisaba. Entonces decían gafas y los poetas se subían en cuestión de minutos a improvisar. Yo decía, qué manera tan linda de conectar la literatura, los recursos literarios, pues obviamente con la modernidad, con lo que le gusta a la gente. Es posible, ¿no? Esa visión arcaica, entonces de que todo es aburrido, ya quedó atrás hace años. Claro, claro, hay muchas apuestas y lo que pasa es que no las conocemos porque no le dan la importancia. En cualquier barrio de Bogotá, hablando de Bogotá, está su centro cultural, está su club de lectura, hacen unos eventos espectaculares. No recuerdo también hablando de eso, que me invitaron unos muchachos que escucharon, precisamente uno de ellos escuchaba el programa y me escribió y me dijo que por qué no hacíamos una campaña de libros, que ellos hacen siempre cada año una semana cultural. Y hombre, ahí hacemos presencia. Y eran muchachos de hip hop. Y cuando yo les dije, les llevé 100 libros, para ellos haberles regalado 100 libros es como, uy, ellos no sabían qué hacer, ya sea, brincaban de la alegría. Eso no sabían qué hacer conmigo. Y yo dije, hombre, si el libro no viene a mí, yo tengo que ir al libro, y si el libro no va a la gente, pues la gente tiene que venir. Y en este caso, cuando uno tiene la oportunidad de asistir a estos pequeños, ¿cómo se pueden decir? Guetos culturales, y si se le abriera, bueno, menos mal que existen las redes sociales, y ellos tienen esa posibilidad de visibilizarse. Por eso los likes y por eso pues tanta gente que lo sigue. Bien por eso, que no siempre las redes sociales son malas. Malas es la intención que uno tiene con ellas. De manera puede que hay eso y muchas cosas más puede sorprenderse uno alrededor del. Norberto, hace años estábamos en un restaurante ahí por la 67. Yo me acuerdo mucho, yo estaba haciendo las prácticas en aquel año, estaba todo el tema del proceso de paz, había aires de esperanza, de cambio, de inestabilidad, de todo. Y me acuerdo que tú me contaste una anécdota que me pareció muy linda y no sé si mucha gente la conozca y si se la pueda conocer, pero que realmente el gusto de la lectura, en tu caso, nació porque te salvó la vida, literalmente. Bueno, a ver, la literatura sana, la literatura sana. Yo tuve, o sea, esto lo cuento creo que por primera o segunda vez. Yo sufro o sea, yo soy diagnosticado con depresión severa. Es un infierno, ese infierno mío que carcome mi cerebro y me hace perder la razón. Es un episodio, son episodios que tienen sus decaídas y una forma de evolucionar en ese sentido, de salirse de ese hoyo, de ese hoyo negro, es la lectura. Yo creo que la lectura, si nosotros
si los gobiernos le pusieran bolas, le pararan bolas más a lo sanador que es un libro. Le explico. Yo tuve la oportunidad de llevar libros al hospital y vendí la idea en este sentido. Usted cuando va a visitar un familiar en un hospital, que se la pasa uno por habitación en habitación, de gente con la pata arriba, de gente con el brazo por aspirado, de gente y les prenden el televisor. Yo les proponía, ¿por qué no organizan una biblioteca y les reparten libros, no solo al enfermo, sino pues, y más al que lo asiste, al familiar, y les lea? Leerles es lo más sanador, hermano. Bueno, dependiendo también del tipo de literatura, pues, ¿sí? Eso por un lado. Cuando tuve la oportunidad de estar en la cárcel, también sana. Imagínense, el libro libera. Y cuando uno va a la cárcel, cuando uno entiende la cárcel como esa persona encerrada en cuatro paredes, uno dice, la mente cómo trabaja en una celda de 3x3 o lo que mida, cómo es el trabajo del cerebro. Entonces les decía, hombre, la única forma de sacar al cerebro de ese encerramiento es un libro, porque se libera, se siente, se experimenta, se percibe la libertad. Así estén encerrados en cuatro paredes. Entonces sí, hermano, la literatura, sin duda alguna, sana porque sana y no tiene que ver con determinado género literario, aunque pues los libros de autoayuda pues sirven, ¿no? En algo sirven, así a uno no le guste, sirven en algo porque a mucha gente le ha cambiado la vida. De hecho, me acuerdo el año pasado, pues obviamente en mi caso sí fue muy difícil, falleció mi madre y me acuerdo que en el hospital mucha gente me veía a veces como un bicho raro porque yo me llevaba y yo le leía a mi mamá estando en un momento crítico. Me llevaba unos versos que me regaló Fernando Guinard, que tenía en su momento un museo acá en Bogotá de Álvaro Mutis, y me llevé unos libros de Gabriel García Márquez, entre esos estaba Los funerales de Mama Grande. Y me acuerdo mucho que no está esa cultura que tú dices, porque claro, uno dice, pucha, la literatura a mí me ayuda mucho a escribir y leer autores que han pasado por cosas más difíciles que uno. Y hermano, la verdad es que siento que la literatura y la cultura nos une de una manera en medio de tantas diferencias políticas que hay en el país, de tantos ires y venires, la cultura es como un baldado de agua tibia para el alma, ¿no? Claro, claro, o sea, es un medio de sanación. En un momento más crítico que usted esté, así sea individual o así sea en general. Mire cómo el mundo que estamos viviendo, un caos total. Nunca habíamos pasado y somos afortunados de ser testigos de lo que está pasando, ¿no? De lo que pasó con Israel y con Palestina, de Rusia con Ucrania, de lo que está haciendo Donald Trump, por ejemplo, es una especie de reencauche del fascismo, ¿no? O sea, esto es una especie de dictadura y se está convirtiendo en una dictadura. Ya, digamos que la Comunidad Europea ya le está sacando el puste porque en principio había negociaciones, que los aranceles que no, en este momento están divorciados, ¿sí? Porque los demócratas y los mismos parte de los republicanos están viendo esto, pero con lupa, porque es que en la forma de gobernar que está haciendo este presidente es una forma muy de tiranía, ¿no? Entonces, alguien decía por allá, es la tiranía de la democracia, ¿sí? Puede ser, ¿no? En la tiranía de la democracia, en lo que se ha convertido en la democracia, en lo que la han utilizado, la democracia, yo siempre he dicho, y por ojalá escriban libros sobre ello, que se va a llamar ¿y la democracia para qué? ¿Cierto? Todo lo que hace Estados Unidos es en son de la democracia. Asesina, invade, corta suministros, bloquea en son de la democracia. Y lo que uno se pregunta es eso. Maestro, el tema de la literatura y de su importancia me lleva a pensar en algo que muchas veces no hablamos y no vemos ya hoy en día.
y es la importancia de la tradición oral. Mamás que criaron a sus hijos con poemas, cuentos. Los cuentos de Rafael Pombo. En el transcurso de la semana describí al museo que queda acá en Bogotá. Yo hago, digamos, muchos contenidos con museos porque también en muchos medios les hacen el feo y siento que tienen un valor patrimonial increíble. Y yo pensaba en eso, juepucha, yo crecí en la época en la que a uno le enseñaban oralmente Rin Rin Renacuajo y bueno, un montón de cuentos. ¿Eso ya no se ve o cómo lo percibes tú? Eso está muy quedado. Yo precisamente apenas, afortunadamente, tocó usted el tema. Nosotros estamos muy alienados, hermano. Esto suena muy politiquero, muy mamerto, pero hermano, es que es cierto. O sea, nosotros tenemos nuestros propios cuentistas, ¿sí? Tenemos a Rafael Pombo, por ejemplo, ¿sí? Pero nos vemos más bien el pájaro loco o tío rico, o sabiendo que nosotros tenemos nuestros propios ídolos. ¿Se imagina usted eso en series de televisión, que alguien le apunte y que coja toda esta producción infantil de, 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 de Pombo y lo lleve a la pantalla grande, hermano? No, pero nosotros es Disney. O sea, pues la culpa cuál es el sistema educativo. Estamos muy alienados en ese sentido. Esta escritora infantil grueso, la de Buenaventura, la señora es experta en este tipo de cuentos, son unos cuentos que usted, que son para niños, pero mentiras que eso hermano, usted los escucha y se boba. ¿Me entiende? Está Yolanda Reyes también, apuntándole a esto. ¿Por qué esto no hay una gran producción cinematográfica o de televisión, hermano? Y lo lleva al anime, ¿sí me entiende? Tenemos nuestros propios, ¿cómo se llamarían? Sí, nuestros propios ídolos. El Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso, muy majo. Eso es muy lindo, hermano. Es muy lindo y usted lo ve en el libro con dibujos y uno dice, la pobrecita, la viejecita que sin nada que comer y no esto y lo otro. Usted, o sea, un realizador, un productor puede sacar historia, porque esas serían las muestras, ¿cierto? Se puede sacar de la viejecita, de la pobre viejecita, miles de cuentos, tal como pasa con Caperucita. Tiene versiones diferentes, pero hombre, como es Disney la que saca eso, que el Rey León y todo eso. Si nosotros nos pusiéramos los zapatos y frente a eso, hombre, pues lograríamos, si se le apuesta a este romanticismo, tener nuestros propios cómics en televisión, nuestros propios chavos. Nosotros tenemos muchos chavos. Toda ciudad tiene su chavo. Toda ciudad tiene su chavo. No igualito al de México, sino a sus personajes. Ahorita no los canales regionales Prosiaca, por ejemplo. ¿Sí? Esos cuentos que venían por allá, que eran orales, ¿se acuerdan? Prosiaca y Pedro Rimales nos echaban cuentos y nos criamos con esos cuentos. Esa esa, esa historia oral es la que necesitamos que no se pierda. Y lo que le digo, la oral que la escriban y que la escriban, que la lleven a la pantalla. Sería De fenomenal. hecho, maestro, eso me lleva a un tema y quiero saber tu opinión, porque hace poquito lo vi en medios y es un profesor de Colombia. Estaba en una entrevista y decía, no, es que ya con las nuevas generaciones es muy difícil, pero muy difícil enseñarle a los estudiantes a leer grandes obras, textos largos. Y yo me acuerdo que incluso en mi universidad, un profesor, si llega a ver esto, si no, no sé qué será la vida del Jairo, era profesor de sociología, nos pone unos textos ladrilludísimos. Yo me acuerdo que yo decía, uy, juepucha, no había toda esta facilidad de herramientas que hoy en día, pero yo decía, yo le dije a él, Jairo, pero si no entiendo, o sea, y él me comentaba, no, Sebastián, si no lee, perdón, si no entiende, vuelva y lea y siga leyendo. O sea, no se pierda en decir no puedo, sino lea y continúe y luego si necesita vuelva, pero necesita continuar. Y creo que esa enseñanza de vida me quedó marcada y creo que tengo un poco de miedo que las nuevas generaciones no entiendan el valor de a veces estrellarse frente a un texto, ¿no? Que uno a veces no entiende. Mire, sin volvernos como muy intelectuales, leer es un acto rebelde, es un acto subversivo. Y el trancarse uno leyendo
Tolstoy o Dostoyevsky, no significa que deje la lectura. Por eso es el miedo a que cuando hablamos de literatura siempre hablamos de obras novelísticas inmensas. Yo, por ejemplo, cuando creo que a usted le pasó, o a mí sí me pasó, en primaria nos hacían leer todo. Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, bueno, todo esto de obras. Y mucha de la gente que yo he tenido la oportunidad cuando se refiere a ese tema es, hasta nosotros nos hicieron leer eso y no entendimos nada. Yo digo lo contrario, gracias a eso es que tenemos ese mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, gracias a eso. Por ejemplo, cuando hubo hace 2, 3 años el año de la vorágine, no me acordaba de la vorágine, leímos la vorágine, como leímos Cristo de espaldas, como leímos una cantidad de obras, Reina María o María. Yo no me acordaba absolutamente nada de la vorágine. Bueno, se nombró el año de la vorágine, la leí, yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser que esta es una obra, hermano, muy igual a 100 años de soledad, de la importancia de Figueroa. Yo no sé por qué esta obra, afortunadamente le dedicaron ese año, pero esa obra debe ser objeto de estudio en las universidades. Porque si vamos a hablar del realismo mágico o lo mágico maravilloso, eso está ahí. Está ahí mucho antes de que García Márquez escribiera hablando del género, ¿no? De lo real maravilloso, del realismo mágico y todo eso. Yo quedé aterrado, hermano. Quedé tan aterrado que yo dediqué 3 programas a la vorágine como novela, a la vorágine como novela de denuncia y a la vorágine como enfocada al cómo se hizo la difusión periodística de lo que estaba sucediendo en la cuenca amazónica con los caucheros. Me tomé el trabajo de ir a la biblioteca eh, a la biblioteca a investigar sobre los periódicos de la época, ya 1890 y algo hasta al año 1907, los periódicos nunca denunciaron lo que pasaba en la costa amazónica, ni siquiera el tiempo que había nacido para en 2000, en 1900 algo, ni siquiera el espectador que nació para 1890 y algo. Todos, solamente uno que otro periódico de la región que mencionaba lo que pasaba en el Amazonas. Entonces, mire lo que hace la lectura, mire lo que hacen los libros. Yo me he estado en la tarea de releer, pero no me canso de decir, ojo, y esto voy a cometer un pecado. La vorágine es tan buena o mejor que 100 años. Eso sí, para mí, o sea, le descubrí todo se lo descubrí a la vorágine. Qué escritor tan verdad, qué novela tan verdad. Mire, si usted leyó La vorágine y leyó Pedro Páramo, hay cosas como muy parecidas, muy semejantes, lo de lo fantasmal, lo de los muertos viviendo, lo de los muertos hablando, ¿me entiende? Y en La vorágine pasa mucho. Por ejemplo, bueno, uno de los protagonistas hablando con los árboles, ¿entiendes? Bueno, yo creo que lo que hay que es aprovechar las redes sociales y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le puede a usted convertir un libro en un cómic, hermano. Se lo puede narrar con puntos y señales. Se lo puede, se lo puede. Entonces utilicémoslo, pues. ¿Sí me entiende? Mire, Mario Mendoza está haciendo algo que se adelantó a la inteligencia artificial. Mario Mendoza, desde que empezó a escribir, y esa alianza con DECO, que se llama, con DECO, eso fue fundamental para ampliar más el espectro de la obra de Mario Mendoza. Y ahora Mario Mendoza lo vemos en cine, lo vemos en cómics,
¿sí? Y lo vemos en la literatura tradicional. Y se adelantó a la inteligencia artificial. Eso es una cosa muy rescatable y ese tipo pues es un rockstar. Definitivamente cuando presenta sus libros pues no va tan sino a las banderas de Mario Mendoza porque hermano ese man sacó el estadio. No analizándolo desde el punto de vista de la crítica literaria, eso dejémoslo aparte. Leer, usted lo acaba de decir cuando me preguntó, hay que decirle al joven, lea lo que le dé la gana. Si no entendió, siga leyendo, pero lea el periódico, lea los cómics, lea lo que sea, lea Condorito, lea el Santo, lea Calimán, pero lea. Eso es un buen inicio porque el cerebro se lo sabe recibir y el cerebro se encarga de como de motivarlo a que siga leyendo. Buenísimo. De hecho, ahí hago un saludito a toda la gente que quiera ir a la hemeroteca de la Luis Ángel Arango, que ahí están todos los fascículos y bueno, todos los tomos. Ahí nos mandaban, yo no sé si todavía lo hacen, pero ahí nos mandaban a todos los estudiantes de periodismo en historia del periodismo a consultar los diarios y hacer esa labor que hiciste. Me parece increíble que, por supuesto, aplaudo esa labor de la Filbo, también fue impecable y ver cómo lo que tú dices, los libros también se transportaban en experiencias y ver de primera mano y sentir incluso materiales que hacían relación a la obra de Rivera fue una cosa loca. Y Pues creo que, dime. mire, Sebastián, para yo grabar esos 3 programas, me leí 39 libros y todo sobre la vorágine. Entrevisté antropólogos peruanos de Iquitos, entrevisté antropólogos brasileños, entrevisté antropólogos colombianos, entrevisté las comunidades de esa zona de nuestro país, de la cuenca amazónica, Putumayo, Copés, y ahí fue donde descubrí, y la vorágine me sirvió de inspiración cuando ya José Pérez Olivera hace alusión a las trocherías. Me llamó la atención eso y por eso 39 libros me leí. Hermano, eso es algo, no, o sea, no, es que no sé ni cómo decirlo. Si eso, por favor, me escuchara un productor o un director de cine, lo que yo tengo, ya se han hecho versiones de la vorágine, pero es que la vorágine no solamente se centra en ese viajecito de enamorados, no sé en eso, sino centrarnos realmente cuál fue el problema de la conchería, cómo causó más de 200.000 muertos entre 1900 y 1898 al 2030 más o menos. Ve, al 1930. Hermano, fue un genocidio, no lo voy a comparar, pero muy parecido a lo que pasó con los palestinos. ¿Verdad? Entonces, estos libros que yo tengo un libro del protagonista que fue el que le dio la noticia al mundo de qué es lo que estaba pasando con la casa Arana. Pero este se llama Saldaña Roca, Samuel Saldaña Roca. Este señor, como le decía yo al periodista peruano, le pregunté así, oye, ¿ustedes tienen Premio Nacional de Periodismo? Yo sí, nosotros tenemos. ¿Cómo se llama? Se llama Premio Nacional de Periodismo. ¿Y por qué no se llama Samuel? No, no es Samuel. Pongámosle Samuel. Samuel Saldaña, Premio de Periodismo, Samuel Saldaña Roca. Ese señor era un héroe. Él fue el que a él lo desterraron, lo intentaron asesinar. La historia de ese señor es una cosa, pero abismal, hermano. Entonces, hablando pues de lo que descubrió, lo que descubrí a través de la vorágine. Maestro, este espacio tratamos también de exaltar otros espacios artísticos y culturales y bueno, digamos que tengo una fascinación por los museos desde hace años, los escondidos, los grandes, los financiados por la red del Museo Nacional, en fin, y quisiera preguntarle si en su vida ha habido eso, algún museo que tú digas, uy, ese museo o alguna biblioteca
que me salvó del peor momento, o me resguardo mucho en esa biblioteca porque me transmite esa calma, y compartir entre nosotros también esos otros espacios que hay en Bogotá para habitar, ¿no? Para incomodarse o ser uno mismo. ¿Cuáles han Bueno, sido los no, tuyos? los museos en Bogotá se puede dignar de que tiene los museos que usted, desde museos de carros, desde museos y desde la historia de la radio hasta los museos de lo que es el arte. Eh, los museos, pues yo la verdad no soy de mucho de visitar los museos. Y voy a los museos cuando llegan a uno la invitación y todo, pero desafortunadamente no, no porque hay una cosa que no sé, no me cae bien, me estorba, desde luego que soy culpable también. Es que cuando uno, por ejemplo, va al Museo de Arte Moderno o va al museo, no sé, eh, eh, el que queda en el teatro, en este hombre, del Parque Nacional, es el Museo de Arte Moderno. ¿Sí? Usted se pone a, a ver la gente, el tipo de gente que va al museo. Y todavía sufrimos esa distancia entre la persona común y corriente y la persona que es estudiada, que está en la universidad y que visita los museos. No hay una cultura de los museos, a pesar de que se han hecho muchas cosas en Bogotá para acercar a la gente a los museos. ¿Verdad? Ellos que todo es gratis, pues, por eso, ¿cierto? Y que los museos también se han estado actualizando en la medida en que tiene sus propios guías. Y también ahora entrando a la inteligencia artificial, mucho mejor, ¿cierto? Yo no, o sea, yo me vería más en un museo como la historia de algo que se perdió, ¿me entiendes? Hablemos de las transiciones que ha sufrido la radio, por ejemplo, ¿cierto? Cómo es que nació la radio y pasó por esto y esto, del transistor, la radio de tubos al vacío, etcétera, etcétera. Ya me disfruto más eso que viendo una obra de Botero. Ojo, es una parte de mi ignorancia, ¿cierto? Ahí tira, un hombre que habla de libros, 12 años hablando de libros y no a los museos. ¿Me entiendes? Obvio, una vez me tocó a mí lo que encontré sobre Botero de de una persona que escribió precisamente un libro sobre Fernando Botero, amigo del maestro. Él es muy conocido, ahorita se me escapa el nombre, y no sé por qué me contactó para que yo le presentara el libro en la Candelaria, y le presentara el libro sobre Botero, y yo te puedo hablar yo te puedo hablar de la pintura, pero mentira, lo fuimos por otro lado de quién era Botero realmente, quién era, cómo se dio, por qué Botero llegó a ser lo que fue. Hay facetas de Fernando Botero que nadie conoce. Por ejemplo, Botero fue por Gloria Sea. Gloria Sea fue la que le abrió, que estando ella en el gobierno de Barco, le abrió las puertas a él. Por eso uno se pregunta, ¿por qué Grau no fue lo mismo? ¿Por qué este otro pintor, el de el del Valle, eh, no fue lo mismo? Porque hay muchos pintores, por ejemplo, Mansur no fue lo mismo. Está su amiga María Paz Jaramillo, no fue lo mismo. Eh, Ahí Botero, me crea, Botero fue empujado por Gloria Sea, y eso no es secreto tampoco. En la historia del arte está. Entonces me papé todo lo de Botero y me volví un boterista. ¿Sí? Entonces ya había mirado una obra de Botero y, uy, qué magnífico esto, mirarla así, mirarla así, mirarla. Lo que pasa es que ya es pereza mental mía, pues, ya, es vulgar decirlo, pero es pereza mental es lo mismo que la música clásica. Yo nunca aprendí a escuchar música clásica, nunca. Fuera de la Cuarta Sinfonía, fuera de Claro de Luna, fuera de los cisnes de Tchaikovsky, nada, hermano. Pero estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo y eso hace parte de la vida de uno.
Entonces, hagamos algo. Cuando vuelvas a Bogotá, hay dos planes ahí ya segurísimos. Uno, ir a museos independientes, que ese es mi favorito. Por ejemplo, bueno, este no es independiente, pero me parece que no tiene esa visión como jerárquica, como de Ajá, clase asociada. El Museo de Bogotá y tiene una sala de cine y la gente se pone a hablar mucho. Es un espacio increíble. El museo el que queda en Santa Fe, de la recolección el Museo del Hombre y de la Mujer, ese también me parece sensacional y es de una vecina que vive acá en el mismo conjunto. Y vamos al Teatro Mayor, que ahorita vino Betty Garcés, Valeriano Lanchas en una sesión de ópera ya es impecable. una leyenda. Y una leyenda, no, y súper querido. Entonces, cuando vengas, hablo con el teatro y vamos a incomodarnos. O sea, acá yo siento que la cultura en Colombia, ya es una percepción mía, pero siento que mucha gente todavía tiene asociado como ese tema, ay, no sé qué, pero hay que vivirla. Y los festivales como Rock al Parque, Ópera al Parque, Jazz al Parque, permiten un poco de aire fresco, ¿no? De popular, como de hombre, esto es de todos, no es del que financia, pues al final chévere que uno se pueda incomodar y la literatura esté ahí presente, como lo que tú mencionabas al comienzo de Bibliored. Esa red es increíble y hacen cosas bellísimas. Maestro, y ahora quiero hacerle una pregunta sobre los reconocimientos, porque si bien usted se ha ganado el premio CPB en categoría de radio, lo cual me hace muy feliz, muy orgulloso de tener un programa radial con tanta importancia y con tanta trayectoria que sucumbió, sí, más de una década al aire. Y quisiera preguntarle qué lugar ocupan los reconocimientos en tu vida. Digamos, vienen como añadidura al trabajo que has hecho durante años, viene al agradecimiento de las personas o también a ese proceso evolutivo que has hecho como ser humano y como gestor cultural. Bueno, nosotros los periodistas somos vanidosos y decimos, yo no trabajo por premios, pero si se los gana, bienvenidos. ¿Sí? Esa es la contradicción. Yo he tenido la fortuna, yo tengo a mi favor también un premio Bolívar, Simón Bolívar en el 94, pero no directamente a mí, sino al equipo que formábamos nosotros, en Viva FM de Caracol Estéreo, y el Feria y el Ciudad de Manizales. No, o sea, los premios son bienvenidos porque de todas formas motivan. O sea, desde el punto de vista que usted no está trabajando por un premio, pero si se lo dan, a usted le llena eso no solo de orgullo, sino de que se siente que, hombre, me están haciendo un reconocimiento por mi labor. Y hay una contradicción, Sebastián, ahora ya que tocamos lo de los premios y hablando de la cultura. Yo le decía que bueno, la cultura es un ramillete muy, muy grande, ¿cierto? Cine, teatro, artes plásticas, festivales, etcétera, etcétera, libros, etcétera. Bueno, que la cultura se apoya o no se apoya. Todavía seguimos con esa discusión si se apoya o no se apoya. A veces sí, a veces no. A veces, por ejemplo, en la época, lo voy a decir, en la época de gobierno de Santos, fue el gobierno donde más bibliotecas se fundaron en este país. Yo soy testigo de eso. Desde el pueblo más pequeño hasta el más grande, llegó una biblioteca financiada por el Ministerio de Cultura en la época de Mariana Garcés. Y en este gobierno también se está haciendo algo parecido, pero ya a otro lado, a otros niveles de la cultura. ¿Cierto? Eh, yo me pregunto, los medios de comunicación, los organizadores de estos premios, es algo curioso, algo contradictorio, excepto el premio Gao. Ningún premio nacional de periodismo tiene la categoría a periodista cultural. Imagínense, ninguno. Ni el A eso iba. CPB, es un contradictorio, ¿no? Ni el de Alfonso López, ni el Gómez Hurtado, ni el Ciudad Manizales, ninguno de ellos. No hay una categoría para decir premio al mejor trabajo periodístico cultural. Si yo me gané el premio, si me fue por el premio
CPB fue por la entrevista al hijo de Gabriel García Márquez, pero por entrevista, bueno, sacó más pecho todavía, ¿cierto? Pero periodismo cultural. Entonces, nos preguntamos por los periodistas culturales. ¿Hay periodistas culturales? ¿Sí o no? Y si los hay, ¿qué están haciendo? Y si los hay, ¿quién los visibiliza? Y si los hay, ¿quién los reconoce? ¿Sí me entienden? Y sin embargo, seguimos como Quijote. Hagámosle que esto nos apasiona, esto es el placer de leer es inigualable o es comparable a tomarse una cerveza helada en Santa Marta o en Cartagena, ¿cierto? El mismo placer. Pero entonces, bueno, juguemos a eso, ¿no? Reconozcámosle a la gente. En la costa hay una serie de centros culturales importantes, pero nadie aporta un peso. Los gobiernos de turno, alcaldes de turno, nada, cero pollito. Entonces, eso lo quería recalcar porque pues es un llamado a los organizadores, premios Simón Bolívar, premio Catalina, premios Catalina, pero la Catalina es para el entretenimiento, que es cultura, pero eso es otro, eso es lo que más vende en la televisión. Premio cultural, premio al programa cultural más importante de la televisión colombiana. No está en ninguna estrategia. Maestro, ¿y tú crees, ya es una pregunta mucho más personal, alejándonos un poco del ecosistema cultural, ¿tú crees que el ego de los periodistas ha cambiado en los últimos años? Que pasamos de ver figuras inalcanzables a ver programas cerrados, a ver un gremio que en medio de todo se tiene que unir y se está uniendo porque inevitablemente las redes sociales, los medios alternativos, los medios digitales están acaparando pues obviamente un espacio muy importante y eso desde mi punto de vista ha llevado a que muchos periodistas le bajen un poco al ego, ¿no? De la esfera, de lo que era el periodista, a lo que es hora que, como tú bien lo mencionas, toca reinventarse. ¿Qué opinas tú sobre el ego de los periodistas en este momento? El ego de los periodistas siempre ha existido y existirá. Y hoy está más vigente que nunca. El problema de ese ego es que está si de pronto está en decadencia ya ese ego, lo está superando la ideología. O sea, ya el director de medios, el director de informativos, informa lo que a su vez, a su haber, tiene que decir. Y eso siquiera tocó ese punto, porque jamás en lo que yo llevo como periodista más o menos 35 años, nunca había visto una especie de pacto satánico en cuanto a la información se refiere. O sea, yo no soy petrista, pero todos contra Petro. Usted ve el colombiano, Petro. Usted ve el tiempo, Petro. Usted al espectador, contra Petro. Al Club Blue Radio, contra Petro. Caracol Radio, contra Petro. RCN, contra Petro. Eso nunca se había visto en la historia del país. Se criticaban otros gobiernos, pero en la forma tan diabólica como se está haciendo el periodismo hoy en día, más que el ego, es la condición ideológica que está emitiendo las noticias. No estoy diciendo que, así como firmaron la carta más de 37 periodistas exigiendo las respuestas a Pastrana, más que eso, se debería también exigir a los periodistas. Yo siempre he dicho una cosa, Sebastián, y es que al periodismo le falta una autocrítica no como una forma de autocensura, no, pero entonces cuando usted analiza los medios, esa autocrítica no cabe. No es autocrítica no cabe porque es reconocer que la están embarrando. Los titulares envenenados, titulares con una propaganda igualita a la de Gómez, no voy a exagerar, y igualita a la de Gómez, porque hay especialistas, ¿sí me entienden? Entonces, hermano, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué le duele tanto al diario El Tiempo al espectador mostrar una, una generación de energía de paneles solares en Córdoba, la más grande de este país? ¿Por qué el diario El Espectador no lo dice?
No comente que es Petro, no olvídese de Petro, es lo que se está beneficiando el pueblo colombiano. Porque los famosos, vuelvo al mismo discurso, hermano, ¿por qué le duele tanto a la gente darle 300.000 pesos a un señor que lleva años en la calle y nunca pagó una cotización? ¿Y por qué eso no lo resaltan en los medios? Lo del San Juan de Dios es porque es una cosa que es difícil tapar el sol con el dedo, ¿cierto? Pero lo del San Juan de Dios es una cosa monumental. Y hay muchas cosas, aperturas de universidades, aperturas de colegios, eso a nadie le importa. Entonces, ahí toquemos el ego. El ego todavía existe, hermano. Ese ego es una especie de cóctel combinado con mi propia ideología o la defensa de los intereses a los cuales yo represento. Y es un cóctel muy venenoso. Es un cóctel muy venenoso. Y lo digo a nivel de todos los periodistas, directores de informativos, que se volvieron aún más intocables. Alguien me escribió y me decía que por qué a los periodistas no se les daba cárcel por calumnia por injuria. Y yo, ¿sabes qué les respondí? Les respondí, les respondí es porque son periodistas, porque los periodistas no van a la cárcel. Obvio que es una respuesta estúpida, pero era con doble sentido, porque yo como periodista puedo hacer lo que me da la gana. No estoy hablando de yo, no estoy hablando de usted, estoy hablando de los que generan opinión, empezando por eso. La opinión no la tienen por qué generar los periodistas. La opinión pública se forma, pero no la generan, pues no quieren nombrar personas acá. Se está haciendo todo lo contrario. Aquí ya hay que ver a los directores de hay que verlos. Yo no he notado que hay que verlos como, doctor, buenos días. Bueno, con esa delicadeza de que de pronto usted no lo vaya a incomodar. Pero ya subsiste. Pues. Ese tipo de periodismo. Pero ese tipo de periodismo es lo que está en decadencia. Porque ya lo acaba de decir, la democratización de los medios de comunicación están en las redes sociales y yo digo lo que me dé la gana. Bien dicho o mal dicho, yo digo lo que me dé la gana. Gracias a las redes sociales es que ese ego se está desapareciendo. Se está desapareciendo. ¿Por qué? Porque, hombre, miren, yo a mis muchachos, cuando estuve en la externado, todos, la mayoría querían ser comentaristas deportivos. El uno quería ser como el doctor Peláez, el otro quería ser como tal doctor Uribe, el otro quería ser como el doctor León. Y yo les decía, ¿a usted no les da vergüenza eso? Esa capacidad de subestimarse. Ustedes saben de todo. O sea, yo los veía hablar, los escuchaba, hermano, y yo quedaba aterrado de que sabían más de los que estaban al aire. O sea, ustedes tienen todo por ganar. Abran un canal mundial, hagan una cosa que se llame megadeportes, donde cada uno se reparte sus fuentes y pónganle cuidado que ustedes van a ser escuchados en toda parte del mundo. No esperen que graduarme yo de periodistas que para tocar puertas, porque yo quiero ser periodista deportivo. No, pues, eso es lo que el periodismo deportivo que le aporta a este país. El periodismo deportivo en este país, ¿qué le ha aportado? Nada. Perdónme que le diga, nada. Los discursos son los mismos. Norberto, y en estos 35 años, ¿qué ha sido lo más ingrato, lo más chévere, lo más agradecido y lo más desagradecido, lo más ingrato de la profesión? No, pues, de pronto me pinta la espada y la pared, pero lo mejor que me haya pasado a mí en mi vida como persona es ser periodista. Lo más agradecido es haber tenido ese programa. Yo tuve dos programas. Pues, fue Nuevo Mundo, un programa que se hacía con estudiantes de periodismo durante 17 años, y el Club de Lectura durante 12 años. Eso ha sido lo más satisfactorio y lo más grato, porque dejé un legado. No, eso es como periodista, usted nota de que la mayoría de los periodistas cubrieron dos fuentes y se murieron con dos fuentes. Y la mayoría de los periodistas pasan así.
Y yo saco pecho y Norberto dejó un semillero del nuevo mundo y dejó un programa que sirvió de punto de referencia para los escritores, para las editoriales, para todo el mundo. Lo más, el más ingrato, sin duda alguna, de los salarios de los periodistas. Yo pongo con eso que es muy triste para la labor que hace el periodista, para estar despierto a las 4 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. ¿Cuánto se está ganando? Dejémoslo ahí en incógnito. Maestro, pues muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, que sea la primera de muchas conversaciones, que nos podamos ver cuando estés acá en Bogotá y ojalá pues también mostrarte otros lugares que tal vez no son tan conocidos de esa parte museal, de patrimonio que me gustan y que me gustaría apoyarlos, pues obviamente brindándole conocimiento de personas como tú que han estado al borde, en la vanguardia de la divulgación cultural, y hay que decirlo así porque así fue, así ha sido, y no hay muchos periodistas que duren tanto tiempo en radio hablada, 17 años, 12 años, y sigan vivos. Entonces, pues maestro, muchas gracias por darme una hora de su tiempo, por compartir conmigo, por charlar conmigo y espero que nos veamos pronto acá en Bogotá. Hombre, Sebastián, muchas gracias. Al contrario, me siento muy agradecido porque pensé que me habían olvidado, pero no. Entonces, muchas gracias por esta llamada, hermano, y como para las que sea, cuando estemos en Bogotá, nos podremos escarbar por allá lugares que existen y que no sabemos que están ahí.